Mi expareja de 10 años me hizo interrumpir mi embarazo 4 veces. Después de dejarnos 8 meses, él ya está esperando una bebé con su nueva novia. Todo comenzó hace poco más de 10 años. Yo tenía 18 años y estaba en mi primer año de universidad cuando conocí a Alejandro. Él era ese chico guapo y carismático que todos admiraban. Estudiaba medicina y tenía 21 años. Desde el primer momento en que nuestras miradas se cruzaron en la cafetería del campus, supe que algo especial estaba por comenzar. Nuestra relación se desarrolló rápidamente. Era como si nos conociéramos de toda la vida. Compartíamos los mismos gustos musicales, nos encantaba ver películas de terror abrazados en el sofá y soñábamos con viajar por el mundo juntos. Alejandro me hacía sentir especial, protegida y amada. Por primera vez en mi vida, sentía que había encontrado a mi alma gemela. Los primeros años fueron como un cuento de hadas. Nos apoyábamos mutuamente en nuestros estudios, pasábamos horas hablando de nuestros sueños y metas, y planeábamos un futuro juntos. Incluso nuestras familias se llevaban de maravilla. La madre de Alejandro, Sofía, me trataba como a una hija más, y su padre, Roberto, siempre bromeaba diciendo que ya tenía a la nuera perfecta. Recuerdo con cariño las cenas familiares en casa de los padres de Alejandro. Sofía siempre preparaba los mejores platillos y Roberto nos deleitaba con sus historias de juventud. Me sentía parte de esa familia, y eso hacía que mi amor por Alejandro creciera aún más. Sin embargo, como en toda relación, no todo era perfecto. Alejandro podía ser muy temperamental a veces. Cuando algo no salía como él quería, se frustraba fácilmente y a menudo descargaba su enojo conmigo. Al principio, lo justificaba pensando que era el estrés de la carrera de medicina, que era muy demandante. Yo trataba de ser comprensiva y apoyarlo en todo lo que podía. Conforme pasaban los años, nuestra relación se fue consolidando. Nos mudamos juntos a un pequeño apartamento cerca de la universidad cuando yo estaba en mi 3er año y él en su 5º. Vivir juntos trajo nuevos desafíos, pero también momentos maravillosos. Aprendimos a cocinar juntos. Bueno, más bien yo aprendí y él era mi catador oficial. Decoramos nuestro espacio con fotos de nuestros viajes y recuerdos, y creamos una rutina que nos hacía sentir como una verdadera familia. Fue nuestro 4º año juntos cuando sucedió por primera vez. Había estado sintiéndome mal por unos días, con náuseas y mareos. Al principio, pensé que era algún virus, pero una parte de mí sabía que podía ser algo más. Cuando confirmé que estaba embarazada, sentí una mezcla de emociones, miedo, emoción, incertidumbre. Alejandro y yo siempre habíamos hablado de tener hijos algún día, pero definitivamente no estaba en nuestros planes inmediatos. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, le di la noticia a Alejandro. Su reacción me dejó helada. En lugar de la sorpresa o incluso la preocupación que esperaba, vi pánico en sus ojos. No podemos tenerlo, fueron sus primeras palabras. Estoy en medio de mi residencia, tú aún no te gradúas. No es el momento. Intenté razonar con él, hablar sobre nuestras opciones, pero Alejandro estaba decidido. Me habló de cómo un bebé arruinaría nuestros planes, como no estábamos preparados financiera ni emocionalmente. Usó todos los argumentos posibles, nuestras carreras, nuestra juventud. Incluso mencionó que sus padres se decepcionarían si supieran que los habíamos decepcionado de esta manera. Estaba confundida y asustada. Una parte de mí quería ese bebé, sentía que podríamos hacerlo funcionar. Pero Alejandro era insistente, y yo confiaba en él más que en nadie en el mundo. Finalmente, con el corazón roto, accedí a interrumpir el embarazo. El día que fuimos a la clínica fue uno de los más difíciles de mi vida. Alejandro estuvo a mi lado, sosteniendo mi mano, pero podía sentir su alivio, y eso me dolía profundamente. Cuando todo terminó, me sentí vacía, no solo físicamente sino emocionalmente. Algo había cambiado entre nosotros, aunque en ese momento no pude identificar exactamente qué era. Las semanas siguientes fueron complicadas. Yo me sumí en una depresión que intentaba ocultar. Alejandro, por su parte, actuaba como si nada hubiera pasado. Volvió a su rutina normal, concentrado en sus estudios y su residencia. Yo trataba de hacer lo mismo, pero no podía dejar de pensar en lo que pudo haber sido. Nuestra relación se tensó. Teníamos discusiones frecuentes por cosas insignificantes. Yo me volvía cada vez más sensible y él más distante. Sin embargo, nos aferramos el uno al otro. Después de todo, habíamos pasado por tanto juntos que la idea de separarnos parecía impensable. Poco a poco, las cosas empezaron a mejorar. Alejandro se volvió más atento, como si intentara compensar lo sucedido. Me sorprendía con pequeños detalles, mi café favorito en la mañana, notas de amor escondidas en mi bolso, cenas románticas cuando lograba salir temprano del hospital. Yo me aferré a estos gestos, convenciéndome de que todo volvería a la normalidad. Un año después del incidente, nuestra relación parecía haber vuelto a su cauce.
Yo estaba en mi último año de universidad y Alejandro avanzaba en su residencia. Hablábamos de planes futuros nuevamente, viajar juntos cuando nos graduáramos, tal vez mudarnos a un apartamento más grande. La idea de formar una familia había quedado en un segundo plano, un tema que tácitamente acordamos no tocar por el momento. Fue entonces cuando sucedió por segunda vez. La historia se repitió de manera casi idéntica, los síntomas, la confirmación, el pánico en los ojos de Alejandro. Esta vez, sin embargo, su reacción fue aún más fuerte. Me acusó de ser descuidada, de no tomar las precauciones necesarias. Sus palabras me hirieron profundamente. ¿Acaso no éramos dos en esta relación? ¿No era responsabilidad de ambos? La discusión fue intensa. Por primera vez, le planteé la posibilidad de tener al bebé. Le hablé de cómo nos las podríamos arreglar, de cómo sus padres nos apoyarían. Pero Alejandro fue inflexible. Argumentó que apenas estábamos recuperándonos emocionalmente de la primera vez, que no podíamos pasar por eso de nuevo. Mencionó sus planes de hacer una especialización, como un bebé lo atrasaría en su carrera. Con el corazón destrozado, cedí nuevamente. La segunda visita a la clínica fue aún más difícil que la primera. Esta vez, el vacío que sentí después fue acompañado de un profundo resentimiento hacia Alejandro. ¿Por qué no podía entender lo que esto significaba para mí? ¿Por qué su carrera era más importante que la posibilidad de formar una familia? Los meses siguientes fueron un torbellino de Intenté hablar con la madre de Alejandro, Sofía, buscando algún tipo de consuelo o consejo. Pero me di cuenta de que nunca le habíamos contado sobre los embarazos interrumpidos. ¿Cómo podría explicarle ahora? Me sentía aún más sola y aislada. Pasaron los meses y, aunque seguíamos viviendo juntos, éramos prácticamente dos extraños. Yo me refugié en mi trabajo y en mis amigas, tratando de llenar el vacío que sentía. Alejandro parecía cada vez más distante, siempre con una excusa para no pasar tiempo juntos. Fue nuestro 9º año juntos cuando sucedió por cuarta y última vez. Cuando vi el resultado positivo de la prueba, sentí una mezcla de desesperación y determinación. Esta vez sería diferente, me prometí a mí misma. Esta vez lucharía por lo que quería. Opciones. Me gradué de la universidad, pero la celebración se sintió hueca. Alejandro estaba allí, sonriendo y presentándome orgullosamente a sus colegas como su novia, pero yo me sentía distante, como si estuviera viendo todo desde fuera de mi cuerpo. Intenté enfocarme en mi carrera, conseguí un trabajo en una empresa de marketing y me sumergí en el trabajo. Alejandro y yo seguíamos juntos, pero algo fundamental había cambiado. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales, evitando cuidadosamente cualquier tema que pudiera llevarnos a discutir sobre el futuro o la familia. Fue en este periodo que empecé a notar cambios en el comportamiento de Alejandro. Llegaba tarde a casa con más frecuencia, siempre con la excusa del trabajo en el hospital. Su teléfono, que antes dejaba descuidadamente por la casa, ahora parecía estar pegado a su mano. Cuando le preguntaba, se ponía a la defensiva, acusándome de no confiar en él. A pesar de las señales, me negaba a creer que Alejandro pudiera estar siendo infiel. Habíamos pasado por tanto juntos, habíamos construido una vida. Seguramente solo estaba estresado por el trabajo, me decía a mí misma. Fue nuestro 7º año juntos cuando sucedió por tercera vez. Para entonces, ya sabía reconocer los síntomas. Cuando se lo dije a Alejandro, su reacción fue de pura frustración. No hubo discusión esta vez, solo una mirada de resignación en sus ojos. Ya sabes lo que tenemos que hacer, dijo simplemente. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. No podía entender cómo habíamos llegado a este punto, cómo algo que debería ser una alegría se había convertido en una fuente de tanto dolor. Al día siguiente, como un autómata, fui a la clínica. Alejandro me acompañó, pero se quedó en la sala de espera, sumergido en su teléfono. Después de esa tercera vez, nuestra relación entró en una espiral descendente. Yo me volví distante y fría, incapaz de procesar el dolor y la culpa que sentía. Alejandro, por su parte, parecía aliviado de no tener que lidiar con mis emociones. Pasaba cada vez más tiempo en el hospital o con sus amigos, y cuando estaba en casa, apenas hablábamos. Con renovada fuerza, le di la noticia a Alejandro. Para mi sorpresa, su reacción fue diferente esta vez. En lugar de pánico o frustración, vi alivio. Creo que es hora de que tengamos una conversación seria, me dijo. Mi corazón se llenó de esperanza. ¿Finalmente estaba listo para formar una familia? ¿Había entendido lo importante que era esto para mí? Pero mis ilusiones se desvanecieron rápidamente con sus siguientes palabras. Creo que deberíamos terminar, dijo Alejandro, con una calma que me heló la sangre. Esto no está funcionando. Llevamos años pretendiendo que todo está bien, pero ambos sabemos que no es así. Mereces estar con alguien que quiera lo mismo que tú, y yo no puedo darte eso.
Me quedé en shock, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. 10 años de relación y todo terminaba así, con unas pocas frases frías y calculadas. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas mientras intentaba encontrar las palabras para responder. ¿Y qué hay del bebé?, logré preguntar entre sollozos. Alejandro suspiró, como si estuviera cansado de toda la situación. Sabes que no estamos en condiciones de tenerlo. Será lo mejor para todos y dejó la frase inconclusa, pero ambos sabíamos a qué se refería. En ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Toda la tristeza que sentía se transformó en ira. ¿Lo mejor para todos? ¿O lo mejor para ti?, grité. Siempre ha sido sobre ti, ¿verdad? Tus estudios, tu carrera, tus planes. ¿Alguna vez pensaste en lo que yo quería? ¿En lo que yo sentía cada vez que tenía que pasar por esto? Alejandro intentó calmarme, pero yo estaba fuera de mí. 10 años de emociones reprimidas salieron a la superficie. Le grité, lloré, le reclamé por cada momento en que me había hecho sentir insignificante, por cada vez que había puesto sus deseos por encima de los míos. Finalmente, exhausta emocional y físicamente, tomé una decisión. No voy a pasar por esto otra vez, le dije con firmeza. Si quieres irte, vete. Pero esta vez, voy a pensar en mí primero. Alejandro me miró con una mezcla de sorpresa y, ¿era eso culpa en sus ojos? Pero ya era demasiado tarde. Esa noche, hice una pequeña maleta y me fui a casa de mi mejor amiga. Necesitaba espacio para pensar, para decidir qué quería hacer con mi vida y con el bebé que crecía dentro de mí. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Alejandro intentó contactarme varias veces, pero yo no estaba lista para hablar con él. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido, para entender mis propios sentimientos y decidir qué quería hacer con mi vida. Mi amiga Laura fue un pilar fundamental durante ese tiempo. Me escuchó sin juzgar, me abrazó cuando lloraba y me animó cuando sentía que no podía más. Fue ella quien me convenció de buscar ayuda profesional, argumentando que necesitaba procesar todo el trauma acumulado durante años. Comencé a ver a una terapeuta, la doctora Martínez, y poco a poco empecé a entender muchas cosas sobre mi relación con Alejandro. Me di cuenta de cómo había permitido que mis deseos y necesidades fueran constantemente ignorados, cómo había internalizado la idea de que mis sueños eran menos importantes que los suyos. Mientras tanto, tomé una decisión sobre el embarazo. Después de mucha reflexión y largas conversaciones con Laura y la doctora Martínez, decidí que esta vez sería diferente. Iba a tener a mi bebé, con o sin Alejandro. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi vida. Cuando finalmente me sentí lo suficientemente fuerte, accedí a encontrarme con Alejandro. Nos vimos en un café neutral, lejos de los recuerdos de nuestro apartamento compartido. Verlo después de semanas fue extraño. Parecía cansado, como si hubiera envejecido años en pocas semanas. He decidido tener al bebé, le dije sin rodeos apenas nos sentamos. Vi cómo sus ojos se abrían con sorpresa. Claramente, no era lo que esperaba escuchar. Pero, ¿cómo? ¿Por qué ahora?, balbuceó. Pensé que estarías de acuerdo en que es lo mejor. Lo interrumpí antes de que pudiera continuar. No, Alejandro. Ya no se trata de lo que tú piensas que es mejor. Se trata de lo que yo quiero, de lo que necesito. Y quiero a este bebé. Vio la determinación en mis ojos y supo que no había vuelta atrás. Me preguntó sobre mis planes, sobre cómo pensaba manejarlo todo sola. Le expliqué que había estado pensando mucho en ello, que había hablado con mi jefe y me habían ofrecido un trabajo remoto que me permitiría cuidar del bebé. También le conté sobre el apoyo de mi familia y amigos. No tienes que hacer esto sola, dijo finalmente. Puedo ayudarte, podemos intentarlo juntos. Sus palabras, que alguna vez hubieran significado todo para mí, ahora sonaban huecas. No, Alejandro, respondí con calma. Esto es algo que necesito hacer por mí misma. Tú dejaste muy claro que no quieres esto, y no voy a obligarte a ser parte de algo que no deseas. Vi el dolor en sus ojos, pero también vi alivio. Una parte de él seguía sin estar listo para ser padre, y ambos lo sabíamos. Nos despedimos con la promesa de mantenernos en contacto por el bien del bebé, pero sabiendo que nuestra relación, tal como la conocíamos, había terminado definitivamente. Los meses siguientes fueron un desafío. Adaptarme a la idea de ser madre soltera, lidiar con los cambios físicos y emocionales del embarazo, y al mismo tiempo tratar de sanar las heridas de mi relación con Alejandro no fue fácil. Hubo días en los que dudé de mi decisión, noches en las que lloré hasta quedarme dormida, preguntándome si había hecho lo correcto. Pero también hubo momentos de alegría pura. La primera vez que sentí al bebé moverse, cuando escuché su corazón latir en una ecografía, cuando comencé a decorar la habitación del bebé en mi nuevo apartamento. Cada pequeño hito me recordaba por qué había tomado esta decisión.
mi familia y amigos fueron un apoyo increíble. Mis padres, aunque inicialmente sorprendidos por mi decisión de ser madre soltera, rápidamente se convirtieron en mis más fervientes defensores. Mi madre venía cada semana a ayudarme con los preparativos, y mi padre se ofreció a estar conmigo en cada cita médica. Laura organizó un baby shower sorpresa, y ver a todas mis amigas reunidas, emocionadas por la llegada de mi bebé, me hizo darme cuenta de cuánto amor tenía en mi vida, incluso sin Alejandro. Fue durante mi 7º mes de embarazo cuando recibí la noticia que inspiró este post. Una amiga en común me envió un mensaje. Alejandro estaba esperando un bebé con su nueva novia. Aparentemente, llevaban saliendo unos meses y el embarazo había sido una sorpresa feliz. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Todos los sentimientos que creía haber procesado volvieron con fuerza. ¿Cómo era posible que después de hacerme interrumpir 4 embarazos, después de insistir una y otra vez que no estaba listo para ser padre, ahora estuviera felizmente esperando un bebé con otra persona? Pasé días tratando de procesar esta información. La rabia, la tristeza, la sensación de traición eran abrumadoras. ¿Acaso yo no había sido suficiente? ¿Por qué con ella sí y conmigo no? Estas preguntas daban vueltas en mi cabeza sin cesar. Fue mi terapeuta quien me ayudó a poner las cosas en perspectiva. Me recordó que las circunstancias cambian, que las personas cambian, y que no tenía sentido comparar mi situación con la de Alejandro. Lo importante era concentrarme en mi propio camino, en mi bebé y en el futuro que estaba construyendo para nosotros. Aún así, no pude evitar contactar a Alejandro. Necesitaba escucharlo de él, necesitaba algún tipo de explicación. Cuando nos encontramos, pude ver la culpa en sus ojos. Me explicó que no había planeado que sucediera, que las cosas con su nueva novia habían avanzado rápidamente y que, cuando se enteraron del embarazo, simplemente se sintió listo. Sus palabras dolieron, pero también me ayudaron a cerrar un capítulo. Me di cuenta de que, en el fondo, Alejandro nunca había estado realmente comprometido conmigo, con nuestro futuro juntos. Siempre había sido sobre él, sobre sus deseos y sus tiempos. Mientras lo escuchaba hablar sobre sus planes con su nueva familia, sentí una mezcla de emociones. Había dolor, sí, pero también una extraña sensación de liberación. Ya no tenía que vivir tratando de cumplir con sus expectativas, ya no tenía que supeditar mis deseos a los suyos. Esa noche, mientras sentía a mi bebé moverse dentro de mí, tuve una epifanía. Todo lo que había pasado, todo el dolor y la lucha, me habían llevado a este momento. Estaba a punto de ser madre, de traer una nueva vida al mundo, y lo estaba haciendo en mis propios términos. Sí, el camino había sido difícil. Sí, había momentos en los que me sentía abrumada por la responsabilidad. Pero también me sentía más fuerte que nunca, más segura de mí misma y de lo que quería en la vida. Ahora, a pocas semanas de dar a luz, mientras escribo esta historia, me doy cuenta de cuánto he crecido. Ya no soy la chica que permitía que otros tomaran decisiones por ella, que sacrificaba sus deseos por complacer a otros. Soy una mujer fuerte, lista para ser madre, lista para amar incondicionalmente a este pequeño ser que pronto estará en mis brazos. A Alejandro y su nueva familia les deseo lo mejor. Genuinamente espero que haya encontrado la felicidad y la estabilidad que buscaba. Pero ya no dejo que su historia defina la mía. Mi historia es sobre resiliencia, sobre aprender a amarse a uno mismo, sobre tomar decisiones difíciles y mantenerse firme en ellas. Es una historia de crecimiento, de dolor transformado en fuerza. A todas las mujeres que están pasando por situaciones similares, que se sienten atrapadas o que creen que no tienen opciones, les digo, son más fuertes de lo que creen. Su valor no está determinado por las decisiones de otros. Tienen el poder de escribir su propia historia, de tomar las riendas de su vida. Y a mi pequeño, que pronto estará aquí, gracias. Gracias por darme la fuerza para luchar, para creer en mí misma. Prometo amarte, protegerte y enseñarte a ser fuerte e independiente. Juntos, escribiremos una hermosa historia de amor y superación. Esta experiencia me ha enseñado que la vida raramente va según lo planeado, pero que a veces, los desvíos nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Estoy lista para este nuevo capítulo, lista para ser la mejor versión de mí misma, no solo por mí, sino por el pequeño ser que pronto llamaré hijo.